Esta conferencia comenzará a grabarse. Queridos opositores a Guardia Civil, hemos terminado en la sesión anterior de ver hay algunas diferencias, no muchas, sobre todo entre separación y divorcio es muy similar. La nulidad es algo diferente porque es que no existió el matrimonio. Sin embargo, en la separación y divorcio ha existido matrimonio que si quiere de alguna manera pues echar atrás. Bien, en todos estos aspectos pues están implicados el cónyuge desfavorecido, está también los hijos y todo este asunto como ya hemos tenido ocasión de ver. Vamos a ver entonces que existen unas medidas que adopta el juez provisionalmente, diferencias con las del convenio regulador. Si hay un convenio regulador y el juez lo lee y lo aprueba y tal, pues ya está, vaya, funciona el convenio regulador. Pero en esos casos donde no existe un mutuo acuerdo en el convenio, pues tendrá que el juez que nombrar sus propias medidas provisionales que Robotina muy amablemente nos la va a leer. Es cuestión de leer las diferencias y luego las diferencias clave que tenemos aquí abajo. Adelante, Robotina. Demanda de N//S/D. La distinción entre el convenio regulador y las medidas provisionales en el marco de una demanda de nulidad, separación o divorcio dentro del Código Civil Español radica en su propósito, medidas, naturaleza y momento de aplicación en el proceso judicial. Tabla 16. Medidas provisionales. Convenio regulador. Naturaleza y propósito. Temporales dictadas por el juez para regular la situación de los cónyuges e hijos durante el proceso de divorcio, nulidad o separación. Aseguran la efectividad de la futura sentencia y protegen intereses de los hijos y partes. Acuerdo entre cónyuges que establece las medidas que regirán tras la separación o divorcio, como custodia de hijos, régimen económico, uso del domicilio familiar, etc. Norma los efectos del divorcio o separación. Momento de aplicación. Pueden solicitarse antes o durante la demanda, provisionales previas o coetáneas, y son efectivas hasta la sentencia o aprobación del convenio regulador. Presentado en procedimientos de mutuo acuerdo o contencioso en el momento de la demanda o antes de la contestación a la misma. Legalidad. Dictadas por el juez basándose en urgencia y necesidad, sin consenso de los cónyuges. Debe ser ratificado por ambos cónyuges y aprobado por el juez, asegurando que se ajusta a la ley y protege los intereses de los hijos menores o incapacitados. Contenido. Abordan cuestiones similares al convenio regulador de manera temporal y se aplican inmediatamente para proteger los intereses mientras se tramita el proceso. Incluye acuerdos sobre hijos, pensiones, uso del domicilio familiar y, si procede, liquidación del régimen económico matrimonial. Diferencias clave. El convenio regulador es un acuerdo entre las partes, mientras que las medidas provisionales son dictadas por el juez, incluso de manera unilateral. Las medidas provisionales tienen un carácter temporal y urgente, mientras que el convenio regulador busca establecer medidas de carácter más definitivo, sujetas a la aprobación del juez. Aunque ambos pueden surgir en momentos similares del proceso, el convenio regulador suele presentarse con la demanda o contestación, en procesos de mutuo acuerdo, medidas principalmente, mientras que las provisionales pueden solicitarse incluso antes de la demanda si se justifica la urgencia. Bien, pues entramos en las medidas provisionales y estamos en estas previas antes de que se admita la demanda, es decir, antes de la demanda incluso. El cónyuge que se proponga demandar puede solicitar ya efectos y medidas de las que a continuación veremos. Estas medidas subsistirán, son tan provisionales que son 30 días hasta que se presente la demanda. Es decir, el que se propone demandar en 30 días tiene que presentar al juez la demanda solamente, la intención ya de separarse formal. Y terminan siempre la vigencia cuando sean sustituidos
por la sentencia estimatoria o que ponga fin al procedimiento. O sea, las sentencias eliminan todas las medidas cautelares y demás que se han tomado previamente a modo provisional. Bien, una vez admitida la demanda, tenemos solamente una pregunta en esta sesión, y sencillísima. Dice, los cónyuges, a partir de admitida la demanda por el juez, ya admitida, no tiene que hacer nada, simplemente dice, pues sí, se admite la demanda, ya pueden vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal. Fijaros, de las medidas provisionales por demanda, cuando los cónyuges pueden vivir separados y cesar la presunción al admitirse la demanda de nulidad, separación o divorcio. Sencillísimo, lo más sencillo de toda la página. También quedan, al admitirse la demanda, revocados todos los consentimientos y poderes que uno de los cónyuges hubiese favorecido o hubiese aprobado a favor del otro. Y se entenderá definitivo, o sea, revocación definitiva. Salvo pacto en contrario, el tema de vincular los bienes privativos, por ejemplo, yo me divorcio, me separo y tengo un coche, que me lo compré yo, el coche ya antiguo, y este estaba vinculado pues a llevar a los niños al colegio, etcétera, etcétera. Entonces, y ya cesa la posibilidad, salvo pacto en contrario. Yo soy buena persona y digo, María, pues no te preocupes, que mi coche está a tu disposición. Entonces, salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos, no los comunes, porque los comunes habrá que repartirlos entre los dos. Y esto era en el ejercicio de la potestad doméstica. Llevar a los niños al colegio, pues es potestad doméstica. Cualquiera de las partes pueden instar la anotación en el registro civil para que esto que quede constancia. Vale, tenemos judicialmente qué hace el juez judicialmente. Estamos hablando de cuestiones provisionales, por tanto, judicialmente. Luego ya, cuando se gestione la demanda en sí mismo, pues ya entrará también el LAJ, el letrado de la Administración de Justicia, o el notario. Pero aquí estamos de medidas muy provisionales. Bien, aprobará los acuerdos que le presenten los cónyuges en sí han formalizado previamente convenio. Los abogados lo primero que hacen en cuanto haya un problema de este tipo es intentar darle una copia o hacerle el propio convenio, pero no tiene por qué haber convenio y sí acuerdos. Bien, adoptados para las consecuencias, salvo si son dañosos para los hijos o perjudiciales para uno de los cónyuges o para los animales de compañía, en cuyo caso estos convenios, estos acuerdos, la autoridad judicial ordenará las medidas que correspondan, sin perjuicio de que pueda aprobar el convenio. Es decir, puede perfectamente aprobar el convenio, pero además añadirle otras medidas. Si hay falta de acuerdo de cónyuges aprobados judicialmente, porque no ha habido convenio y no hay acuerdo, el juez inmediatamente ve que hay conflictos, empieza a determinar respecto a los hijos. ¿Con cuál de los cónyuges han de quedar sujetos a la patria potestad de ambos? Decimos que ambos pueden seguir teniendo la patria potestad, luego otra cosa sería la guardia y custodia. Y en particular la forma en que el cónyuge que no ejerza la guardia y custodia, ves que los dos ejercen la guardia y custodia, a no ser que el juez se la restrinja o la limite o la elimine, podrá cumplir el deber de velar por estos en tiempo, modo y lugar en que podrán comunicar. Es decir, se queda con Pepita, pero Juanito también podrá verlos. Excepcionalmente, los hijos pueden ser encomendados, excepcionalmente, abuelos, parientes u otras personas, siempre que lo consientan estas personas. Y si no hay, pues tenemos que irnos a una institución idónea. El juez llamaría a una institución idónea, la entidad pública, la cual tendrá las funciones de tutela, no de patria potestad, sino de tutela, que se ejercerán bajo la autoridad del juez. El juez comprobará que la tutela de esos menores se lleva bien. Si existe riesgo de sustracción del menor por alguno de los cónyuges o por otras personas, se entiende algún sicario, podrán adoptarse las medidas necesarias y en particular la siguiente: prohibir su salida del territorio nacional, salvo, no siempre, salvo autorización judicial previa que permita que vaya a Francia.
Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del pasaporte si ya lo tenía. Y sometimiento a autoridad judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor. No puede un padre llevarse a su hijo a cualquier sitio sin que luego consienta el juez. Bien, respecto al animal, bienestar del animal, pues lo mismo, lo trata igual que a los hijos, atendiendo al interés de los miembros de la familia. Si los animales de compañía, dirá el juez, se confían a uno, a los dos, la forma en que el cónyuge que no tenga el animal podrá tenerlo en compañía y las medidas cautelares para conservar el derecho de cada uno. Vale. Teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado de protección, vamos a hablar de la vivienda familiar y de los enseres, bienes u objetos de ajuar de la vivienda. El juez tiene en cuenta el interés más necesitado de protección y determina con cuál de los cónyuges ha de continuar el uso de la vivienda. Y asimismo, previo inventario, de saber qué bienes quedan, inventario, los bienes y objetos de ajuar que continúan en esta y también lo que se lleve el otro cónyuge. Es un reparto, esto se queda aquí y el otro se lo lleva el que se va. Así como también las medidas cautelares, como siempre, las medidas cautelares son para asegurar que el derecho se cumple. En el tema de bienes privativos, lo que hemos dicho del coche, son bienes de una parte sola, porque son por herencia de su abuelo, o lo que sea, no es de los dos, pues determinar el régimen de administración, quién va a decidir o quién va a usar disposición de aquellos bienes que por capitulaciones, que es separación de bienes, o escritura pública, estuvieran especialmente afectados, dice aquí es afectos, especialmente afectos a las cargas del matrimonio. Son privativos, por tanto, pertenecen a uno, pero es que resulta que está especialmente afecto. Es el coche del que estábamos hablando. No podemos sin quedarnos sin coche y, por tanto, no llevar a los niños al colegio. Bien, las cargas del matrimonio, todos los gastos, pues fijar la contribución de cada uno a las cargas, incluidas las litis expensas. Las litis expensas son los gastos de abogados, separación, divorcio y demás. Establecer las bases, aquí habla de la contribución, pero también bases de actualización anualmente o según normalmente es anualmente. Y en caso de duda, disponer garantías, depósitos, retenciones u otras medidas cautelares, como siempre, para asegurar la efectividad. Así es, la medida cautelar aseguran la efectividad de que se cumpla el derecho. Se considera también contribución a las cargas del matrimonio el trabajo que uno de ellos dedica la atención a los cónyuges comunes. Es decir, el padre da 400 euros al mes y la madre, pues se supone que las atenciones hacia el hijo pues valen también otros 400 euros. Por tanto, se supone, ¿no? Pero se entiende que es contribución a las cargas. Señalar, ahora hablamos, antes hablamos de los bienes privativos, no sé por qué lo pone separado, pero bueno, y ahora habla de bienes gananciales o comunes. Como siempre hay que hacer el inventario, igual de ellos, o sea, hay que entregar a uno y al otro. Y las reglas que deben observarse, como siempre, para su administración y disposición. Administración significa cómo se van a gestionar y disposición es cómo se va a decidir. Así como la obligatoria rendición de cuentas sobre los bienes o partes que se reciban y se quedan en lo sucesivo. No llegamos a tanto. Tenemos un cuestionario de 20 preguntas y vamos al convenio regulador. Este convenio se puede hacer directamente en los 30 días que tiene la persona que pretende su matrimonio se anule, separación o divorcio, o puede conseguir. Generalmente es si están conformes los dos, las dos partes. Si no, es cuando ya vienen las medidas provisionales y todo este asunto, pero el convenio regulador, de cierto modo, también es provisional, porque si el juez lo ve aceptado, y dice, bueno, pues se regula por el convenio regulador. Además, el juez puede colocar otras medidas o puede eliminar algunas, es decir, que al final el convenio regulador, el juez lo va a mirar con lupa pero vamos, esto nuevamente lo hacen bien los abogados y
no va a haber problema. Entonces, es un poco sustitución de las medidas provisionales, puesto que si hay convenio regulador claro, pues no es necesario pues, adoptar esas medidas provisionales, sino que el juez lo aprueba. El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos. El ejercicio de la patria potestad. Régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva con ellos. Los padres podrán acordar en el propio convenio o el juez, vemos si los padres no acuerdan, o el juez en beneficio de los hijos que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por uno de los cónyuges. El juez puede hacer lo que quiera. En cuanto al régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos, pues se determinará el interés de los menores, si es necesario, qué régimen de visita, cada cuántos días, cuántas horas, fiestas, vacaciones y demás. Si la parte lo propone, claro, el juez tiene que pedir primero evidencia a los abuelos para que presten el consentimiento, como es normal. Animales de compañía, lo mismo que los menores. Atribución de uso de la vivienda jugar y familiar, aquí no es contencioso, como decíamos antes, ya el juez las adopta directamente sin tener que incurrir en medidas provisionales. En defecto de acuerdo de los cónyuges, el uso de la vivienda familiar y de los objetos corresponderá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos alcancen la mayoría de edad. Ya, una vez que los menores sean mayores, ya cambia la cosa. Si entre los hijos menores hubiese alguno en una situación de discapacidad, pues bueno, ya lo sabemos, que hiciera conveniente la continuación en el uso de la vivienda familiar después de su mayoría de edad, pues la autoridad fijará un plazo de duración de ese derecho. O sea, está sometido a medidas especiales por su incapacidad, pero no puede ser para toda la vida. El juez dirá el plazo de duración en función de las circunstancias que concurren. Los hijos mayores de edad también, que estuvieran en ese tiempo en situación de discapacidad, que hiciese conveniente la continuación, pues se equipara a los hijos menores que se hallen en similar situación. Todo esto podría haberse ido en un solo párrafo. Extinguido el uso previsto, el uso de la vivienda, las necesidades de los que carezcan de independencia ya no se regiría por el convenio, sino iríamos a lo que ya hemos visto hace 2 sesiones, que es la parte de alimentos entre parientes. Cómo se deben alimentos unos a los otros, padres a hijos, entre cónyuges, pero ya no regiría este asunto. Cuando alguno de los hijos queda en compañía de los cónyuges, uno, y los restantes en la del otro, ¿qué pasa? Pues nada, hay problemas, autoridad judicial, sin más. No habiendo hijos, no hay hijos, menos problema en este caso, podrá acordarse el uso de tales al cónyuge, al no titular quiere decir no propietario, no titular, por el tiempo que prudencialmente se fije, y su interés del no titular fuese el más necesitado de protección. No puedes echar a la mujer o ella al marido a la calle por la buena, de un día para otro. Para disponer de todo o parte de la vivienda, ahora tenemos todo o parte, hay gente que se divorcia o se separa y dice la mitad de casa para ti y la mitad para mí. Hacemos un tabique, cada uno un cuarto de baño y ya está. Por eso los cuartos de baño se hacen muchas veces pensando en esta posibilidad, se ponen separados. Para disponer en todo o parte requiere, como siempre, el consentimiento de ambos cónyuges, puestos que van a seguir prácticamente juntos, o en su defecto, como siempre, autorización judicial. Esta restricción de la facultad dispositiva, es decir, que ya la facultad de disponer de la vivienda está restringida porque uno tiene una parte y otro otra. Establecerlo constar en el registro de la propiedad, para que sepa que esa vivienda, la parte que es de uno o que usa uno y la parte de que dispone, vamos a usar los términos legales. La manifestación errónea o falsa del disponente sobre el uso de la vivienda, el que la tiene, pues no perjudicará al que lo quieren de buena fe. Bien, contribución de las cargas al matrimonio,
las del matrimonio, los gastos y los alimentos, así como en base de actualización. Todo esto iría en el convenio regulador que hacen los cónyuges. La liquidación cuando proceda del régimen económico, que puede ser ya la separación o el divorcio, y siempre en la nulidad, la pensión que le corresponde satisfacer a uno de los cónyuges. Nos dice que el cónyuge, que la separación o divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con el otro, pues siempre habrá un desequilibrio económico, es normal, especialmente en los matrimonios antiguos cuando la mujer se dedicaba a la casa, ¿no? Entonces sí que la carga se podía valorar, pero claro, había que comprar, había que ir a Mercadona. Entonces hay un desequilibrio económico que implica un empeoramiento en situación anterior. Tendrá, de hecho, una compensación que podrá consistir en pensión temporal o por tiempo indefinido. Un momentito que me han hecho aquí, tengo que decir aquí, va a venir alguien, le voy a decir que no venga hasta media hora, perdonad, porque siempre vendrá a fin de clase. 3:45 me dice, a ver, vale, sí, está bien, no, sin problemas, bien. Bien, compensación cuando hay un desequilibrio económico que puede consistir en una pensión temporal durante unos años, una pensión indefinida por siempre o una prestación única. Oye, te regalo las 2 casas de la playa y se acabó. Bien, este convenio hay que formalizarlo cuando no hay hijos, cuando es el juez, ya sabemos que es el juez, cuando no hay hijos menores, ya iremos ante el LAG o el notario. Se formalizará y vamos a ver el tema de, hay un problema con la modificación. Los cónyuges, cuando formalicen los convenios ante el LAG o notario, si estos, el LAG o el notario, consideran a su juicio que alguno de las cláusulas pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial para el cónyuge o los hijos menores o gravemente perjudiciales para los animales, se lo dirán a los otorgantes. Oiga, esto no puede ser, esto está mal, así que doy por terminado el expediente y no vuelvo más por aquí a que usted al juez. ¿Han visto algo? ¿Se han mosqueado? Aquí hay algo raro, no siguen, no reparan, les parece que no está bien, y al juez. Ahora, si han sido convenidas, está todo bien en el LAG, por el LAG, el decreto del LAG, o en escritura pública ante notario, también podrán ser modificadas sujeto a los mismos requisitos. En defecto de acuerdo de las convenidas, decíamos que cuando las medidas eran normales, que se podía ir al lado notario, pero si hay defecto de acuerdo, ya va otra vez al juez. Y podrá ser modificada judicialmente, el propio juez, o aprobarle el nuevo convenio. El juez dirá, hagan ustedes el nuevo convenio o lo pongo yo, como quieran. Cuando sí lo aconsejen, las necesidades de los hijos, cambio de las circunstancias de los cónyuges y de los hijos y los animales de compañía. La sentencia se publica, ya veremos que las sentencias tienen un plazo para recurso. Si no se recurre o se recurre y no se gana, se convierte en firme. Ya es firme, ya hay que ejecutarla el decreto igual o la escritura pública que formalice el convenio regulador, se producirá, entonces inmediatamente ya está claro sobre los bienes. El régimen económico matrimonial se disuelve o extingue. Y si hubiese mutuo acuerdo entre los cónyuges, la liquidación, tanto para ti, tanto para mí. El juez real podrá establecer las garantías reales sobre las cosas o sobre las personas que requiera el cumplimiento del convenio. El juez puede hacer todo. Desde la aprobación del convenio o el otorgamiento de la escritura pública, podrán hacerse efectivos los deberes por vía de apremio. Es decir, se pueden obligar. El marido tiene que pagar, pues tiene que pagar, vía de apremio. Marido o la mujer. A falta de acuerdo de los cónyuges, entonces, estamos hablando de este asunto, el juez determinará el importe que va a ser del desequilibrio, en atención de las siguientes circunstancias. Los acuerdos que ya de momento habían establecido los cónyuges.
la edad y el estado de salud de cada uno. No es lo mismo divorciarte cuando tienes 25 años que 63. Tampoco es lo mismo que seas ingeniero a que seas pues, albañil, ¿no? Cualificación profesional y posibilidades de acceso al empleo. La dedicación pasada y futura. No puede ser si te has dedicado solamente 6 meses o llevas 40 años dedicándote. La colaboración con el trabajo del otro cónyuge. Oye, yo era la que le hacía los planos, yo hacía esto, yo la llevaba, etcétera, etcétera. La duración del matrimonio y si ha habido convivencia conyugal previa, también. Cuánto ha durado la relación. La pérdida eventual de un derecho de pensión. Una viuda, era viuda, cobraba una pensión buena, se ha casado, la pierde y pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el caudal y medios económicos y necesidades que tiene cada cónyuge y cualquier otra circunstancia. Bien, en la resolución judicial o en el convenio regulador formalizado ante el lado notario, vemos que ya se repite mucho lo mismo, ya lo vamos entendiendo bien. Se fija también sobre estas medidas cada cuánto, normalmente cada mes, periodicidad, la forma de pago, retención desde la empresa, retención en el banco, forma de actualizar la pensión, duración o momento de cese y la garantía del cese, el cese también, que no lo he subrayado, pero también, y la garantía para su efectividad. La pensión y la base de actualización fijadas podrán modificarse, obviamente, por nuevo convenio. Modificación, dice, fijada la pensión y las bases en sentencia o de divorcio, ya esto nos suena que estamos repitiendo, es que la ley lo repite. Solo podrá ser la pensión y las bases de actualización. Quedará con esto modificada por alteraciones en la fortuna de uno o de otro cónyuge. Así que está recibiendo. Esto pasaba también cuando hablábamos de los alimentos, ¿no? Cuando mejoraba la fortuna del alimentista, pues ya no era necesario. Habrá que probarlo, pero no es necesario. Y la sustitución también se ha visto antes, podrá convertirse la situación de la pensión fijada por una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes, usufructo que no es tuyo, pero puedes vivir ahí, o la entrega de bienes o capital, de un capital en bienes o dinero. Extinción. El cese de la causa que motivó la necesidad de equilibrar por contraer el acreedor nuevo matrimonio o vivir maritalmente con otra persona. Sí, quiere decir que el cese de la causa, pues fulanita ya no necesita. Se ha casado con otra persona, se ha casado con otro, entonces que la mantenga el otro. Cuando digo ella, puede ser él, tontería. O vive maritalmente, no es necesario que contraiga el matrimonio. Yo tengo mi divorciada, mi separada, que lo estoy pasando la pensión, pero puedo probar que vive maritalmente con otra persona si no se han casado. Pero no se extingue el derecho por la muerte del deudor. Si yo me muero, que estoy pagando, pues no se extingue el derecho. Mis herederos podrán solicitar del juez la reducción o supresión de aquella, porque yo puedo ser rico y he muerto, pero yo tengo muchísimo dinero. Ahora, los herederos sí que pueden solicitar reducción o supresión de aquella si el caudal, lo que les ha llegado a ellos, no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectar su derecho en la legítima. La legítima es la parte de herencia que le corresponde de forma natural y obligatoria. Bien, otro cuestionario, comentó una pregunta. Y vamos a ver ya, hemos tenido medidas provisionales, hemos tenido, en el caso de que han sido, vamos a ver, un momentito. La sentencia, vamos a darle esto para allá. Eso es. Bien, ahora ya, pues ya está todo perfectamente visto. Ha habido medidas provisionales o no, porque ha habido convenio. Pero ahora ya, ¿qué pasa una vez que ya tenemos decretada la separación? La nulidad es diferente, algo diferente, porque se resuelve inmediatamente y como no ha habido un matrimonio, pues se acabó lo que digamos de nulidad y eso es inmediato. Sin embargo, la separación y el divorcio pues tiene una connotación temporal interesante.
Los efectos posteriores comunes a las tres nunca eximen a los padres de su obligación con los hijos. Pase lo que pase, las obligaciones siempre están. Ahora, en las sentencias, en la ejecución la ejecución de las sentencias, la autoridad judicial puede sustituir las medidas, está claro. En defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del convenio, y determinará las medidas que hayan de sustituir a las adoptadas. Respecto a los hijos, el juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre custodia, cuidado, educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos. Siempre hay que oír a los menores, recordáis que tuvieran capacidad y si no se le ponen los medios adecuados y en todo caso mayores de 12 años. Y emitirá una resolución al respecto del problema. Cuando los hijos comunes son mayores de 16 años, pero necesitan medidas de apoyo por su discapacidad, la sentencia que va a pronunciar el juez, previa audiencia del menor, como ya hemos dicho antes, resolverá también sobre el ejercicio de estas medidas de apoyo, las cuales en su caso entrarán en vigor a los 18 años, porque con 16 años pues, es menor todavía. Pero a partir de 16 años ya el juez puede dictaminar medidas de apoyo por discapacidad que entrarán en vigor con su mayoría de edad, para tenerlo protegido el día que llega la mayoría de edad. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad, que hasta ahora se ostentaba, si hay causa de ello. Se acabó. Bien, hemos dicho que los hijos, la vivienda familiar, el destino de los animales de compañía, las cargas del matrimonio, siempre gira sobre lo mismo, y liquidación del régimen económico con las cautelas y garantías para que estas medidas se lleven a efecto. Respecto al régimen de guardia y custodia de los hijos, el juez, antes de adoptar alguna de las decisiones de oficio a instancia de parte o el fiscal o el miembro del equipo técnico judicial o del propio menor, cuidado, esto del equipo técnico es muy preguntable, podrá dictaminar, o sea, solicitar el dictamen de especialistas cualificados para ver si se puede ejercer la guardia y custodia, o sea, que la persona sí es idónea para ejercerlo. Bien. Tanto, dice que el juez podrá recabar, normalmente si ve que no hay problemas, pues no, pero lo puede recabar, para el ejercicio tanto de la patria potestad como del régimen de guardia y custodia de las personas menores de edad, debiendo recabar, en caso de menor de edad, informe del fiscal, oír a los menores que tengan suficiente juicio, y a petición del fiscal, a petición de las partes o de la petición del miembro del equipo técnico o del propio menor. Vemos que se revide mucho para determinar la idoneidad de quien vaya a ejercer la patria potestad o el régimen de guarda. La idoneidad habla de régimen de guarda, pero también podría ser de la patria potestad. Bien, posteriormente, aquí dice, antes de adoptar, ahora, posteriormente, ya ha estudiado todo eso, acuerda cuál es el régimen de guarda o custodia. También el régimen de estancia, relación y comunicación, adoptando cautelas, etcétera, etcétera, procurando no separar hermanos, importante. Y también estos regímenes se pueden hacer por ejercicio compartido, los dos cónyuges, cuando así lo solicitan los padres en la propuesta del convenio regulador o durante el procedimiento llegan a este acuerdo. Puede ser antes, en el convenio, o durante el proceso. Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos, el juez a instancia de las partes, con informe del Ministerio Fiscal, podrá acordar que solo... Bueno, bien, es un complemento que vuelvo a repetir. No procede la guardia conjunta. ¿Cuándo? Cualquiera, uno de los progenitores está incurso en un proceso penal. ¿De qué tipo? Por intentar atentar contra la vida, integridad física, libertad, integridad moral o la libertad e indemnidad sexual
del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Cuando también el juez advierta, pues se da cuenta, al oír las alegaciones de las partes y al ver las pruebas practicadas, que existen indicios fundados de violencia doméstica o de género. También puede ser que estos indicios sean malos tratos a animales o la amenaza de causar. Voy a matar al perro la próxima vez que venga, etc. Y determinará la contribución de cada progenitor para los alimentos y las medidas para asegurar la efectividad y que se acomoden las prestaciones y circunstancias a las necesidades de los hijos. Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carecen, si tienen ingresos propios, nada, carecen de ingresos propios, el juez fijará en este caso los alimentos, como decíamos, a partir de la legislación de alimentos entre parientes. El régimen de visita o estancia. El juez determinará el tiempo, modo y lugar en que el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores podrá ejercitar el derecho a visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. Pueden visitarlos, hablar por teléfono y tenerlos con él el fin de semana o cuando se diga. Previa audiencia siempre del hijo y del Ministerio Fiscal. Aquí siempre hablan todos. O podrá limitar o suspender dichos derechos si se dan circunstancias importantes, relevantes, que así lo aconseje, o si incumple gravemente los deberes impuestos por la autoridad judicial al padre, al progenitor correspondiente. Respecto a los hijos con discapacidad mayores de edad o emancipados con apoyo, el progenitor que no los tenga en su compañía también podrá solicitar lo mismo que para los hijos menores. ¿Cuándo no procederá? Esto puede ser preguntita. El régimen de establecimiento, el régimen de visita o estancia. Pues estamos entonces en lo mismo. A ver, no procederá. Respecto del progenitor que esté en un proceso penal, aquí puede ser que yo me lo haya duplicado. A ver, en ningún caso se encuentra. No, me extraña porque la situación... Vamos a seguir, igual, si es doble, pues mejor. Respecto al progenitor que esté incluso en un proceso penal iniciado por atentar contra, etcétera, etcétera. En ningún caso, si está en situación de prisión, podrán visitarlos. Pero claro, el régimen de estancia no, puede tener un régimen de visita, pero el régimen de visita sí, porque irían con personal adecuado, pero no de estancia, no se van a quedar en la cárcel. Entonces dice, en ningún caso, si se encuentra en situación de prisión, provisionado por sentencia acordada en los procedimientos. Bien. Cuando la autoridad judicial advierta indicios fundados de violencia doméstica o género, pues también. Vale. La ley aplicable a las nulidad, separación o divorcio es diferente. La nulidad es la ley aplicable en el lugar de su celebración. No dice más. Hombre, si se han casado en Las Vegas, pues tendrá que pedir la nulidad en Las Vegas, está claro. Y la separación y el divorcio, dice aquí ilegal, pero bueno, el divorcio, bien por las normas de la Unión Europea o las normas españolas, que estamos hablando de derecho internacional privado. Bien, y con esto terminamos con el cuestionario. Vamos, si queréis, un poquito a leer este cuestionario, a ver si os gusta. Cuestionario 22. Que no exime a los padres tras la N/S/D de sus obligaciones para con los hijos. ¿Qué papel juega el juez respecto a las medidas sobre la custodia y educación de los hijos menores? Velará por el cumplimiento del derecho de los hijos a ser oídos y emitirá una resolución motivada en el interés superior del menor sobre esta cuestión. ¿Cómo procede la sentencia respecto a los hijos mayores de 16 años con discapacidad? Previa audiencia del menor, resolverá sobre el establecimiento y modo de ejercicio de las medidas de apoyo, que entrarán en vigor cuando el hijo alcance los 18 años de edad. ¿En qué circunstancias se puede acordar la privación de la patria potestad? Cuando en el proceso se revele causa para ello. ¿Quién determina la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos?
El juez. ¿Cuándo pueden ser modificadas las medidas establecidas en la sentencia? Cuando se alteren sustancialmente las circunstancias. Cuando el juez puede recabar dictamen de especialistas antes de tomar decisiones sobre patria potestad y régimen de guarda. Puede hacerlo de oficio o a instancia de parte del fiscal, miembros del equipo técnico judicial, o del propio menor, para asegurar el interés superior del menor. ¿Bajo qué condiciones podría acordarse la guarda y custodia compartida excepcionalmente? A instancia de una de las partes con informe del Ministerio Fiscal, fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor. ¿En qué situaciones no procederá la guarda conjunta? Cuando alguno de los progenitores esté incurso en un proceso penal por intentar atentar contra la vida, integridad, libertad, integridad moral o sexual del otro cónyuge o hijos, y cuando existan indicios fundados de violencia doméstica o de género. ¿Qué determina el juez en relación con el régimen de visita o estancia del progenitor sin custodia? El tiempo, modo y lugar para que el progenitor ejerza su derecho de visitarlos, comunicarse con ellos y tenerlos en su compañía, y puede limitar o suspender estos derechos bajo ciertas circunstancias. Cuando no procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia y cuando se suspenderá si ya existe. No procederá y se suspenderá si el progenitor está incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, integridad, libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o hijos, y cuando existan indicios fundados de violencia doméstica o de género. ¿Cómo se toma una decisión respecto al régimen de guarda y custodia compartida cuando ambos padres llegan a un acuerdo? Se acordará el régimen de guarda y custodia compartida si los padres lo solicitan en la propuesta de convenio regulador o si ambos llegan a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. En el caso de hijos mayores de edad o emancipados que carezcan de ingresos propios y convivan en el domicilio familiar, ¿qué determinará el juez en la misma resolución? El juez fijará los alimentos que sean debidos. ¿Cuál es la ley aplicable a la nulidad y sus efectos? De conformidad con la ley aplicable a su celebración. ¿Qué leyes se aplican a la separación y al divorcio legal? Por las normas de la Unión Europea o españolas de derecho internacional privado. Bien, en un momento hemos visto el tema, se pueden haber visto las tablas y luego el cuestionario. Pasaremos después al tema de menores. Este Código Civil es muy largo, es farragoso, no asustéis. Empezamos por aquí porque es la base de todo el programa. Yo comprendo que hay gente que lo hará en mayo o junio, porque así lo dice el programa, pero no es coherente. Hay que empezar por cero. Bien, pues nada, muchas gracias y enseguida continuaremos con el tema de la protección de menores. Saludos a todos.